Queridos hermanos, a partir de este vídeo que vamos a grabar en esta mañana, nos vamos a ocupar de un tema, creo que muy interesante, y sobre todo en los tiempos que vivimos, muy actual. El tema lo he nombrado las preocupaciones desmesuradas. Repito, las preocupaciones desmesuradas. Y lo vamos a basar en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a tener una primera lectura. Capítulo 6, versículos 24 al 34. Es el Señor Jesús el que está hablando y el que dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, a ver que le ponga topes a esto, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ahora sí, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahora pasa a poner algunos ejemplos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, y mira que Salomón tuvo gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, aquellos que no conocen a Dios como su Salvador, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y concluye en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, queridos hermanos, vamos a analizar este capítulo 6 de Mateo sobre el trasfondo. A ver que se me está cayendo esto. Sobre el trasfondo de aquellas palabras del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde él declara que el tiempo es corto. Y a continuación de hacer esta declaración tan contundente, da 5 cosas, o expone 5 cosas por las que el tiempo es corto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez
sea bueno comenzar diciendo que, ya que esto el apóstol San Pablo lo escribe en el año 54 o 55, pues tal vez sea bueno pues pensar que, claro, a lo mejor Pablo ya estaba en los últimos años, ya le quedaba poco tiempo. Bueno, yo tengo familiares que unos han muerto a los 93 años y otros han muerto a los 51. Pablo posiblemente fuera de los primeros y por eso dice que el tiempo es corto, pero no. Más o menos Pablo tendría unos 50 y tantos años, seguro que no llegaba a 60. Luego para él no hacía falta llegar a los 90 años para declarar que el tiempo era corto, ni mucho menos. Tal vez es bueno que comencemos diciendo que tanto este capítulo 5 de Mateo como el capítulo 6, aparentemente, cuidado, aparentemente tan solo, están llenos de contradicciones. En cuanto al capítulo 5, comienza diciéndonos al principio que son bienaventurados los pobres. Bueno, la primera en la frente. Continúa diciéndonos que también lo son los que lloran. ¡Buf! ¡Buf! Y está comenzando. Igualmente nos dirá que lo son los que padecen hambre y sed. Bueno, casi nada. Incluso también nos dice que lo son los perseguidos y así un largo etcétera. Bueno. Y en este capítulo 6, más o menos, más de lo mismo. En algunas de sus partes vemos cosas similares. Alguien estará pensando, pues después de lo que acabas de decirnos, que es verdad que se encuentra en estos dos capítulos, apaga y vámonos. Más vale que cerremos la persiana, apaga y vámonos, como se dice ahora normalmente en nuestros tiempos. Bien, queridos hermanos, resumiendo esta porción, se podría decir que el Señor aquí está haciendo una especie de campaña contra el afán y contra la ansiedad. Pues sí, esto es cierto. El Señor aquí está haciendo una campaña para que tengamos cuidado los creyentes del afán y de la ansiedad, que creo que son primas hermanas, creo que se relacionan bastante, la una y la otra. Podríamos, por ampliar un poquitín la idea, podríamos decir que el afán es lo primero, es el origen, mientras que la ansiedad es lo segundo. Es la consecuencia de lo primero, por eso he dicho que eran primas hermanas. Si nos vamos al diccionario, encontraremos las siguientes definiciones. Por afán, el diccionario define que es ese anhelo excesivo por algo. Dicho de otra manera, es una ambición inmoderada. Una ambición inmoderada. En una ocasión se le preguntó a un multimillonario, da igual el país, era americano, pero podría haber sido de otro país: ¿con cuánto se conforma usted? A lo que el hombre, para sorpresa del que preguntaba, respondió: con un poco más. Con un poco más. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Afán. Afán. Si queréis, esto de el afán inmoderado o la ambición, la voy a ejemplificar con un caso que tenemos en la Escritura. Tiene que ver con Coré y con su séquito, es decir, 4 personas hay aquí. Vamos al libro de Números, capítulo 16.
a ver que no se me vuele esto, Libro de Números, capítulo 16, donde encontramos en el versículo 3, dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón, esos 4 que acabo de decir y que da los nombres en el versículo anterior, y le dijeron a Moisés y a Aarón: basta ya de vosotros, estamos hartos de que seáis nuestros líderes, y el puesto vuestro lo queremos ocupar nosotros, estamos hartos, basta ya de vosotros. Y luego, aquí hay una gran discusión, en el versículo 8 hasta el versículo 10, habla Moisés y dice: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Eran levitas, luego Dios les había dado puestos muy importantes en el tabernáculo. Todo el tema del sacerdocio lo llevaban ellos. ¿Qué más querían? Dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y como representantes directos de Dios? Y además, que os hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y concluye Moisés diciendo: ¿procuráis también el sacerdocio? El sacerdocio de Aarón, que era el sumo sacerdote, aspiraban a esto. Hemos dicho que es el afán o la ambición desmesurada. El afán o la ambición desmesurada. Volvamos a nuestra porción de Mateo, a ver que no se caiga esto. Queridos hermanos, el afán, vamos a decirlo así de claro, ¿por qué ocultarlo si es que es la verdad? El afán no cabe en la vida de quien cree en la provisión de Dios. Lo que no podemos decir de que estamos cada día orándole al Señor y confiamos que Él no nos va a dejar y luego tener un afán desmedido. Estas cosas son incompatibles. Y si no, escuchemos a David en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, el Señor es mi guía, y porque el Señor es el que me conduce por los caminos de la vida, nada me faltará. Es que estoy convencido que el Señor no me va a dejar que pase hambre. Por lo tanto, fuera el afán. Fuera el afán, fuera estas preocupaciones que no obedecen a nada que tenga que ver con la voluntad de Dios. Pasemos a la ansiedad, la prima hermana del afán, como hemos dicho antes. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, el mismo diccionario nos dirá que la ansiedad es ese estado de agitación o desasosiego que padece una persona. Es decir, es un deseo en la persona incontrolado. Y como me gusta hacer siempre, no dejar las enseñanzas así en el aire, sino probarlas con ejemplos bíblicos, vamos a ir a otro botón de muestra, a otro ejemplo bíblico. Este no tiene que ver con Coré y su séquito, tiene que ver con Saúl, tiene que ver con el rey Saúl. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 8. Está hablando el profeta Samuel con el rey Saúl, porque tienen guerra contra los filisteos. Y le dice: mira, el plan a seguir, la estrategia es la que te voy a decir yo ahora. Dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal,
Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Tú espera 7 días hasta que yo venga a ti, y cuando yo venga a ti, te enseñaré lo que has de hacer. Esta irá la orden. Esto es lo que le dice Samuel a Saúl. Pero llega el momento de la verdad. Capítulo 13, versículo 8 hasta el 12. Dice aquí que Saúl esperó 7 días. Bueno, eso se pensaba él, que había esperado 7 días, pero en el 7º ya se desesperó. Ya no dejó que concluyese el 7º día. Dice que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Sin embargo, Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Esto que ocurre tantas veces. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Recordemos que Saúl no era sacerdote, y no le correspondía hacer esto que va a hacer ahora. Traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aún estamos en el 7º día, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Mentira, esto es mentira. Al plazo le quedaban bastantes horas, pero él lo presenta así. Y como vi que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije para mí: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me esforcé pues y ofrecí holocausto. Encima, vamos a decirlo así de claro, encima tiene la cara dura de decir que esto que hizo le costó un esfuerzo muy grande. No le fue fácil tomar esta decisión, pero la tuvo que tomar. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Y entonces Samuel le responde: locamente has hecho. Locamente has hecho. Esto que para ti era un esfuerzo y casi un mérito, a los ojos de Dios es una locura. Y ahora resultas de esto, Dios va a quitar el reino de ti y lo va a dar a otro más fiel y más digno que tú. Locamente has hecho. Ansiedad. Aquí hay una ansiedad desorbitada, desmesurada, que le llevó a cometer esta desobediencia y esta torpeza. Juego ahora con la memoria, pero creo que luego es el capítulo 15, que dice el profeta: se complace el Señor tanto en los sacrificios como tú has hecho, que no en que se le obedezca. Por favor, si Dios lo que quiere es la obediencia, pero el hombre no tuvo paciencia, se dejó llevar por la ansiedad. Queridos hermanos, la ansiedad olvida las promesas divinas. Es decir, la ansiedad hace estéril la oración. El Señor Jesús les dijo a los suyos en este mismo capítulo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas. La ansiedad olvida lo que Dios nos ha prometido que nos va a dar y hace estéril la oración. Ya podemos orar, ya podemos decir: me voy a esforzar en hacer esto para Dios, me va a costar mucho, pero el Señor lo sabrá entender. Nada de nada de nada. Decir aquí que la ansiedad, vamos a decirlo todo, yo tampoco quiero ser cruel con este tema de la ansiedad, bastante tengo yo con mirar de controlarla en mi vida y en mis reacciones. Decir aquí que la ansiedad forma parte de la condición humana, sí, de la de todos, de la condición humana. Incluso
Los creyentes mismos, como un servidor, no estamos exentos de la ansiedad. Algunos sencillos botones de muestra. Marta, aquella fiel creyente, hermana de María y de Lázaro, ya conocemos la historia. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ay, ¿por qué te has vuelto tan ansiosa? Pedro, ¿qué vamos a decir de Pedro? El apóstol Juan y su hermano Jacobo, junto con su madre, pidiéndole al Señor los mejores puestos para sus hijos. La ansiedad. ¿Pero dónde nos lleva la ansiedad? Pues sí, se da incluso hasta en los mejores creyentes. Así pues, queridos hermanos, se trata de una reacción humana ante distintos hechos que puede llegar incluso al desequilibrio mental de la persona. Sí. Hoy en día, los psiquiatras tienen las consultas llenas de personas que por causa de esta falta de control tienen que acabar en los despachos de los psiquiatras. Pablo Martínez, un buen amigo nuestro y un excelentísimo psiquiatra, nos podría ampliar esta verdad. Y por supuesto que lo haría mucho mejor que yo, que no tengo esta carrera científica, ni entiendo apenas nada de esto. Me guío por lo que leo y por lo que escucho. Dicho de otra manera, queridos hermanos, una ansiedad desmesurada en el creyente viene a ser como hacer a su Dios mucho más pequeño. Es lo que vemos aquí, que el Señor lo denuncia en el capítulo 6 de Mateo. Si nosotros decimos que tenemos un Dios grande, y lo es, si acabamos por no fiarnos de Él, lo que hacemos es hacer a Dios mucho más pequeño de lo que Él es. Ya que en este primer versículo del capítulo 6, versículo 24, hemos leído, vuelvo a él otra vez, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí en este versículo 24 nos habla enteramente acerca de las riquezas. Y será bueno en este momento adelantar de que Dios no tiene nada en contra de las riquezas, cuando las riquezas solamente ocupan en el corazón del creyente el lugar que le corresponde, no otro mayor. Jamás ocupan el lugar de Dios ni de las cosas de Dios. Cuando las riquezas ocupan este lugar, Dios no tiene absolutamente nada en contra de las riquezas. Y vamos a ver algunos ejemplos que están en la Biblia. Abraham, dice la Escritura que era el amigo de Dios. Yo creo que Dios nos echa amigos, pues con unas características tan negativas, que sean unos avariciosos. Dice la Escritura de Abraham que Abraham era riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Esto lo dice el capítulo 13 del Génesis. Salomón, el hijo de David, en el segundo libro de Crónicas, se nos habla de lo rico que era Salomón. Dice que no hubo antes de él ni después de él ningún rey tan rico como él. Sin embargo, ahí se hace constar que esas riquezas se las había dado Dios mismo. No es que él se las hubiera ganado honestamente, que ya sería mucho. Es que Dios mismo le había dado las riquezas. Barzillai, ay, yo tengo debilidad por este hombre tan viejo, a punto ya de irse a la presencia del Señor. Dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, que era un hombre muy rico, pero usó sus riquezas para ayudar
al rey David cuando huía de su malvado hijo Salomón, dándole provisiones. ¡Qué maravilla! Este hombre que era tan rico llamado Barzilai. Otro más, José de Arimatea. Este hombre era un discípulo del Señor, solo que me perdone José de Arimatea. Si le ofendo en el cielo le pediré perdón. Pero voy a decir algo que me parece a mí que le pasó a José de Arimatea. Él era discípulo del Señor, pero vivió el discipulado en la penumbra, en la cobardía, en el ocultismo. Ocultismo no en cuanto a estas cosas que hoy en día hay de esas religiones raras, sino que lo ocultaba, no lo dio a conocer. Y se perdió mucho. Cuando nosotros queremos seguir al Señor sin que la gente lo sepa, mal va, mal va. La gente tiene que saber lo que somos, aunque nos desprecie, aunque nos critiquen, aunque nos busquen los 3 pies al gato, da lo mismo, el Señor lo aprobará. Pero este hombre fue cobarde. Y vuelvo a decir que mi hermano en la fe, José de Arimatea, no se enfade conmigo. Llegó un momento donde se quitó el miedo. Y junto con Nicodemo, otro parecido a él, aquel del capítulo 3 de Juan, el del «os es necesario nacer de nuevo», dice que entraron osadamente, se quitaron la máscara de la cobardía y se fueron a las autoridades y pidieron el cuerpo del Señor y dijeron: no estamos dispuestos, que el Señor se pudra aquí en una calle tirado en una basura. Dánoslo, que somos seguidores de él, y lo enterraremos dignamente. Y así lo hicieron. Entraron osadamente. La osadía que les faltó anteriormente, ahora la habían recuperado. Y sepultaron al Señor con todos los honores que se merecía, precisamente en una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea, donde no estaba ni estrenada, la estrenó el Señor. A tal Señor, tal honor. Oh Señor, líbranos de que llevemos la cruz escondida, que la guardemos en la despensa. Ayúdanos a llevarla bien alta y que todos aquellos que nos conozcan sepan que aunque no estén de acuerdo con nosotros, aquí hay un verdadero seguidor tuyo. Gracias, Señor, por otras personas que dieron la cara desde el principio. Y gracias también por estos 2 personajes que al final se dieron cuenta de su error y corrigieron. Tengo que seguir, que si no, el entusiasmo y la pasión se apodera de mí. Cuando el apóstol San Pablo escribe la primera carta a su hijo Timoteo, en el capítulo 6 les dirá, o le dirá a Timoteo: a los ricos de este mundo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, pero sobre todo que echen mano de la vida eterna. A los ricos de este mundo. No está pensando en personas que no han conocido al Señor, porque si estuviera pensando en esas personas, que también las hay, no dirían que sean ricos en buenas obras, ni dadivosos, ni generosos, ni que echen mano de la vida eterna. Pero si no la tienen la vida eterna, ¿cómo van a echar mano? No, está pensando en ricos creyentes. Esta panorámica es una panorámica preciosa. No sé lo que se estará viendo a mis espaldas. Os puedo decir que estoy en un pueblo muy querido por mí. Este es mi propio pueblo, donde hace ya 44 años decidí venir a vivir aquí. Y aunque ese perro está ladrando y quiere que me calle, no me voy a callar. No me voy a callar. Conozco muy bien cada casa. Hay casas que son auténticos chalets. La mayor parte de las casas, por cierto, la mía no, pero esto da lo mismo, todas tienen piscina con césped. Algunas hasta tienen campos de tenis dentro de las casas, campos de tenis y frontones. Conozco muy bien las casas. Sin embargo, queridos hermanos, no todos podemos alcanzar
Yo tuve que hacerme mi casa, que creo que es la más sencilla de todo el pueblo, pidiendo un crédito al banco donde trabajaba. Casi me lo dio sin intereses. Y luego me la han tenido que ir, pues, arreglando poquito a poco. Yo y amigos míos, como hemos podido, sin ser ni albañiles ni nada. Y estoy bien contento con lo que Dios me ha dado. Pero bueno, esto es una maravilla de pueblo, es una urbanización, es una preciosidad. Pero no vayamos a perder el sueño esta noche anhelando vivir en una de estas casas, porque aquí solo viven muy poquita gente, muy poquita gente. Hemos de conformarnos con aquello que Dios nos ha dado. Y puntualizado lo anterior, en esta porción se nos enseña que el creyente debiera también de evitar las preocupaciones desmesuradas. Por esta razón, bueno, hoy no hemos visto ninguna razón, hoy lo que hemos hecho ha sido una introducción al tema, pero a partir del vídeo de hoy vamos a ver 7 razones, por lo tanto serán 8 vídeos en su totalidad. Veremos 7 razones por las que tenemos que evitar estas preocupaciones desmesuradas. Todas estas razones no me las invento yo, están aquí, en este capítulo 6 de Mateo. Y ahora voy a terminar con una palabra de oración, como siempre. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la riqueza más grande que tú nos has dado, más que estas casas, más que este pueblo, más que este entorno. La riqueza más grande que nos has dado es la salvación, la riqueza de la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por el día que te conocimos. Gracias si es que en algún momento hemos puesto nuestra confianza solamente en ti. Y si nos has dado algo, incluso superior a lo que otros creyentes tan dignos como nosotros, o incluso más, no lo tienen, te lo debemos a ti. No nos lo debemos a nuestro saber, ni a nuestro buen trabajar, te lo debemos a ti, que eres así de gracioso. Ayúdanos a estarte siempre agradecidos, con lo poco, con lo mucho. Como decía la Escritura, ni pobreza ni riqueza. Manténnos del pan necesario, no sea que si nos das lo uno, cometamos un pecado. Y si nos das lo contrario, lo cometamos por el otro lado. Por favor, ni que te neguemos, ni que nos olvidemos de ti. Gracias por lo que nos has dado. Y ahora yo aprovecho para pedirte por el resto de vídeos, que tú los bendigas también, que me ajuste a lo que tú dices aquí en tu palabra y pueda ser claro y contundente, como una especie de voz tuya, para que cada uno de los que me escuchen puedan corregir si han de corregir algo en sus vidas. Recibe nuestra gratitud por todo ello. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.